Lo increíble de todo esto, queridos hermanos, es que en el cristianismo de hoy, en grandes denominaciones cristianas de hoy, es carta común el ministerio de los profetas. Hay profetas para tirar al cielo. Se levantan hombres y mujeres diciendo: yo soy el profeta de Dios, yo soy el profeta de Dios. Y se les hace fácil decir: el Señor me mostró, yo decreto, yo establezco, el Señor me reveló. Y nos damos cuenta, queridos hermanos, conforme a los números y a amplios testimonios, de que mucha gente se aparta del camino de Dios porque fueron engañados por falsos profetas. Y esto no es nuevo, queridos hermanos. Grandes hombres de Dios como Jeremías se tuvieron que enfrentar a falsos profetas. En la nación de Israel, mientras Jeremías fue levantado por el Señor, había 400 profetas de Israel que eran falsos, corruptos, convenencieros y vendidos para agradar a los reyes de Israel. Entonces, ¿qué pasa con el ministerio de los profetas? ¿De qué se trata esto, queridos hermanos? Primero que nada, vamos rápidamente al libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, gloria al Señor, porque hoy en día es muy común que traen a un cuate de quién sabe dónde, pregonando que es apóstol, que es profeta, etcétera, y pues resulta que se pone a decirle a la gente: el Señor te ha llamado por profeta a las naciones, y eres profeta, ¿a poco? Sí. Libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, un verdadero profeta del Señor. Palabras del Señor a través del profeta Jeremías, hablando del mismo profeta Jeremías. Antes que te formase en el vientre te conocí. ¿Quién lo dice? Hashem, el Eterno, el Señor Adonai. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. La pregunta es, queridos hermanos, ¿quién llama a los verdaderos profetas? ¿Los hombres o Dios? ¿Más fuerte? El Señor, por predestinación, sin preguntarle a Jeremías, sin preguntarle a Elías, sin preguntarle a Miqueas, a Daniel, Isaías, Zacarías, etcétera. Tanto los profetas mayores como los profetas menores, el Señor no les preguntó ni mandó un iluminado para que les dijera: el Señor me dice que no. El Señor los predestinó para dar un mensaje al pueblo que no siempre fue un mensaje agradable, sino mayormente fue un mensaje de juicio, reprensión para la nación de Israel. Ese es el Dios de la Biblia, amados hermanos. En una ocasión estuve yo en una reunión con personas de diferentes denominaciones y estaba una profeta del Señor. Y mientras todos estaban orando y hablando en quién sabe qué lenguas, de pronto me vio que yo no estaba participando de lo mismo. Y me dijo: quiero por favor que te salgas de aquí. ¿Por qué? Porque tú no me dejas orar. Ah, caray. Porque tú no crees. Ay, Dios mío. Y pues resulta que las profecías, queridos hermanos, eran de este tipo, ¿no? El Señor me ha dicho que te va a dar esa mujer. El Señor me ha revelado que te va a dar negocios exitosos. El Señor me ha revelado, y puras cosas de esas. Aparentemente una práctica de adivinación. Puras profecías buscando quedar bien con el hombre y basadas en lo material y no en lo espiritual. ¿Cuál es el mensaje que tuvieron los verdaderos profetas del Señor? Vamos a profundizar un poco en la Biblia. Pero primero que nada, queridos hermanos, vamos a poner en pantalla la definición teológica y etimológica, de la palabra profeta. ¿Qué es un profeta, queridos hermanos? En primer lugar encontramos, queridos hermanos, que la palabra profeta, conforme a la cosmovisión de la palabra del Señor, significa mensajero. ¿Qué es un mensajero? Alguien que transmite un mensaje. No un mensajero del presidente, no un mensajero del diputado, no un mensajero de XY, sino un mensajero de Dios. Un profeta, que debe tener cuidado antes de ponerse ese título, tiene que entender que es un mensajero de Dios. Y lo que dice y lo que va a decir, pobre de él que no se cumpla. Porque Dios no tomará por inocente a ninguno que le tome su nombre en vano. El tercer mandamiento, cuando el Señor le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí, fue: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Primer lugar, mensajero. Segundo lugar, definición: un intermediario entre Dios y los hombres. Entendemos que el Señor nuestro Dios es espíritu, es intangible.
No lo podemos ver en nuestra dimensión material, en nuestra dimensión humana. Entonces el Señor levantó medios materiales, medios terrenales, seres humanos, para que Él transmitiera su mensaje. Entonces, ¿qué es un profeta? Un mensajero, un intermediario. Y en tercer lugar, un vidente. Y aunque este término se usa mucho en el mundo del esoterismo y el ocultismo, en realidad su profundidad y su etimología proviene de la Biblia, que es un vidente, alguien que tiene conocimiento de los eventos del presente y los eventos del futuro. La palabra del Señor nos da testimonio que en una ocasión, mientras Jesús y sus 12 apóstoles salían de Judea, iban hacia la región de Samaria, de manera más concreta la ciudad de Sicar. Mientras sus 12 apóstoles le dijeron: Señor, quédate aquí por favor, vamos a buscar algo para comer a la ciudad. La palabra del Señor da testimonio de que el Hijo de Dios se sentó junto al pozo de Jacob. Él estaba golpeado por el sol, estaba sentado junto al pozo, tenía sed, porque tuvo un cuerpo similar al de nosotros, un cuerpo de carne y hueso. Y mientras el Hijo de Dios estaba sentado junto al pozo de Jacob, que más allá de ser el Salvador del mundo, el Mesías, la manifestación humana del Señor, Jesús de Nazaret también fue un profeta de Dios. Se le acerca a una mujer samaritana, y los samaritanos y los judíos no se llevaban, no se hablaban, se tenían pique por términos religiosos y por términos del origen de la sangre, etcétera, etcétera. Y se le acerca a esta mujer, ve que es un hombre judío, con respeto tal vez se hace a un lado, y iba con la intención de sacar agua del pozo porque tenía sed. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, voltea a ver a esta mujer y le dice: mujer, dame de beber. Y la mujer samaritana se quedó impresionada, dijo: Señor, ¿cómo tú, siendo un varón judío, me hablas a mí que soy mujer samaritana? ¿Acaso no sabes que judíos y samaritanos no se hablan entre sí? Y Jesús le dijo: si tú conocieses el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? El Espíritu Santo. Cuando una persona se bautiza, lo primero que recibe, si el bautismo es verdadero y la convicción es verdadera, es la mismísima presencia del Espíritu Santo de Dios, que se manifiesta a través de 9 dones y 9 frutos. Después hablamos un poco sobre eso. Si tú conocieses el don de Dios y quién es el que te está pidiendo que le des de beber, tú le pedirías a él que te diera de beber, porque ciertamente el que beba de esta agua, estaba hablando del agua del pozo, volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, el agua viva, ciertamente jamás volverá a tener sed, porque brotará de en medio de él una fuente que salte para vida eterna. Estaba hablando de la presencia del Espíritu Santo, de la llenura de la presencia del Señor, de la iluminación de la verdad, de la puerta abierta hacia la redención y la eternidad para el alma. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres una persona iluminada, yo quiero de esa agua, necesito beber de esa agua, no quiero volver a tener sed. Entonces Jesús le dijo: ve por tu esposo y vengan los dos conmigo. Y la mujer le contestó: perdón, no tengo marido. Bien has dicho, le dijo el Mesías, porque 5 has tenido y con el que estás ahora no es tu marido. Entonces ahí Jesús le estaba profetizando una profecía del presente. Y no solamente de una profecía del presente, profetizó hambres, guerras, destrucción, falsos profetas, falsos cristos, todo el mal que sobrevendría sobre la tierra. Un verdadero vidente, un profeta de Dios, tenía la capacidad de profetizar sobre eventos del presente y eventos del futuro. Y cuando estudiamos la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que prácticamente las profecías para el futuro fueron dichas en el pasado por los profetas de Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, le dio este mensaje a esta mujer. ¿Cuál es el mensaje que tuvieron los verdaderos profetas de Dios? Y cuando nosotros entendamos esta verdad, queridos hermanos, va a ser muy difícil que nos engañen estos falsos profetas. Vamos a ver a continuación, queridos hermanos, una lista en 5 conceptos rápidos, un resumen que hice de cuál era la temática y el mensaje que Dios dio a través de sus profetas. Vamos a ponerlo en pantalla. Los profetas del Antiguo Testamento, queridos hermanos, en principio, el mensaje recurrente que el Señor les dio fue para hacer un llamado al pueblo al arrepentimiento y dejar la idolatría. ¿Qué es el arrepentimiento? Llenarnos de la moral, la ética y la santidad de los mandamientos del Señor, de los mitzvah,
compararlo con nuestra vida, qué es lo que hacemos, y si nos damos cuenta que estamos infringiendo la ley de Dios, le pedimos al Espíritu Santo que nos dé la convicción de estar de acuerdo con Él en su moral y tomar la decisión determinante, comprometida, de darle la espalda a nuestro pecado porque estamos de acuerdo con el Señor. ¿Qué es el arrepentimiento? Identificar mi pecado y tomar la decisión de levantarme y darle la espalda. Y tal vez me voy a volver a caer, pero me vuelvo a levantar y en el nombre de Jesús te pido, Señor, que me ayudes a dejar ser un defraudador, dejar de ser un adúltero, un iracundo, etcétera, dejar de ser esto, ayúdame. Te levantas y das la espalda hasta que llega un momento en el cual en esa perseverancia el Espíritu Santo te da la victoria y se rompen esas cadenas en tu vida. Los profetas del Señor, principalmente el profeta Samuel, el profeta Jeremías, etcétera, exhortaban al pueblo a arrepentirse de sus pecados y dejar la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Todo aquello que ocupa tu corazón, el lugar de tu corazón. Es que yo no tengo una imagen en mi casa, sí, pero tal vez tu Dios falso son tus hijos, tal vez es tu dinero, tu cuerpo, un hombre, una mujer. Todo aquello que es más importante en tu vida que el Señor es idolatría. Un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos los profetas verdaderos de Dios no te decían: en este año el Señor te va a prosperar, yo decreto que viene una lluvia de bendición, y ni siquiera saben cuál es la persona a la cual están profetizando. No conocen su vida, sino solamente buscan quedar bien, como lo hicieron los falsos profetas en Israel, predicando y profetizando conforme a sus propias concupiscencias. En segundo lugar, queridos hermanos, los verdaderos profetas del Señor predicaron en torno a la justicia y a la misericordia. Vamos a cambiar la pantalla un poco y luego regresamos. Vamos a ir desarrollando cada concepto. ¿Qué es la justicia, queridos hermanos? Darle a cada persona la parte equitativa de lo que se ha ganado, tanto para bien como para mal. ¿Cuál es la justicia? Que el Señor le hace justicia a una persona pobre, a una persona maltratada. ¿Y cuál es la justicia? Darle su pago merecido a aquel que ha sido malvado. Hay un pasaje en el Talmud que narra la historia de un hombre empresario en Israel, tiempos bíblicos, que en una ocasión no tuvo para pagarle a su siervo sus años de salario. Entonces, cuando llegó el amo de la casa y le dijo a su sirviente: Señor, si es posible, ¿cree que me pueda dar algo de mi salario? Le dijo: no tengo. Entonces su sirviente se humilló y le dijo: mi señor, ¿sería posible que me pague un poco menos? No tengo. Se quedó el hombre. Mi señor, ¿será posible que me pueda pagar con especias, con ropajes al menos? Y respondió: no tengo. Entonces el sirviente se entristeció, tomó su asnito, tomó sus cosas y se fue. Pasó el tiempo y su señor fue a visitarlo a su casa y su sirviente lo recibió con una comida. Entonces el amo llegó y le dijo: mira, ¿qué pensaste cuando te dije que no te podía pagar tus salarios? Oh, mi señor, yo pensé que tal vez usted había recibido algún préstamo o había hecho algún negocio y en ese momento no le era posible pagarme. ¿Y qué pensaste cuando te lo volvía a decir que no? Oh, señor, yo pensé que tal vez usted no tenía especias, no tenía nada en ese momento y no me pudo pagar. ¿Y qué pensaste cuando en tercera ocasión te dije que no te podía pagar? Tal vez pensé, señor, que usted había dado sus primicias al sagrado templo y en ese momento no le era posible pagarme. Bien, le dijo su señor, eres un hombre justo. Por cuanto tú me juzgaste justamente, te voy a dar a ti el doble de tu salario, esta canasta de monedas de oro, y te voy a dar todos estos regalos, porque tú me juzgaste justamente y tú seas justamente juzgado también. Entonces, ¿qué es la justicia? Dar lo justo, pero no solamente para bien, sino también para mal. Entonces, ¿qué hacían los profetas del Señor? No dar un mensaje agradable al pueblo, porque el ser humano generalmente estamos en pecado. Estamos lejos de la ley de Dios. Y ahora vamos a cualquier iglesia que se abre la puerta. Hay un profeta del Señor y tiene unas palabras bien hermosas, sales bien bendecido y sin un peso en la bolsa. En una ocasión fui a una mega evento que me invitaron y llegó un profeta del Señor. En este momento estoy viendo un pergamino del... ¡Ay! Todos bien llorando y gritando y saltando, ¿no?
Y al final el profeta de Dios dijo: traigan sus billeteras al altar, voy a orar por bendición. Ay, Dios mío, ladronazo, dije. Los profetas de Dios. Los profetas de Dios hablaban en contra del pecado. Llamaban al pueblo a arrepentirse y dejar la iniquidad, ser justos. También los profetas del Señor, en tercer lugar, vamos a poner la imagen en pantalla, anunciaban los juicios de Dios, como lo hizo Jonás a Nínive, como lo hizo Jeremías al pueblo de Israel, que se sometieran a los babilonios, porque el Señor había determinado que el pueblo iba a ser sometido por causa de la idolatría, por causa de la inmoralidad y el pecado. También los profetas de Dios, en momentos específicos, en torno a eventos que estaban en el propósito de Dios, también hizo un llamado a la restauración y a la misericordia, a la esperanza. Esa fue la palabra del Señor a través de sus profetas. Y en quinto lugar, los profetas verdaderos del Antiguo Testamento profetizaron, queridos hermanos, la manifestación del Mesías. Un fuerte aplauso al Señor. El profeta Miqueas profetizó la entrada triunfal del Mesías en Jerusalén. El profeta Jeremías profetizó que se haría un nuevo pacto para restaurar al pueblo de Israel, profecía que se cumplió cuando Jesús con sus 12 apóstoles celebró la Santa Cena que estamos a punto de celebrar. Y en ese momento se cumplió la profecía del profeta Jeremías, que el Señor restauraría no solamente a Israel, sino a todos los pueblos a través del sacrificio de Jesús de Nazaret. El profeta Daniel profetizó que en la semana 69, en la visión de las 70 semanas, le sería quitada la vida al Mesías príncipe. Los profetas de Dios profetizaron en el Antiguo Testamento la manifestación del Salvador. El asunto aquí, queridos hermanos, es que una vez que se manifestó el Salvador, cambió para siempre el ministerio de los profetas, porque ahora sería un mensaje diferente en torno a un propósito, porque después de que el Señor Jesucristo ascendió al cielo y encomendó a sus 12 apóstoles, queridos hermanos, inició un tiempo conocido como la plenitud de los gentiles, en la cual estamos participando. Y ahora el mensaje de los verdaderos profetas, que son menos recurrentes de lo que lo fueron en la antigüedad, lo vamos a ver a continuación, queridos hermanos. Primera de Corintios, queridos hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Un aplauso al Señor. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Nuevo Testamento. Y a través de estos 3 principios revelados del Espíritu Santo al apóstol Pablo, vamos a medir a cualquiera que se haga llamar profeta en nuestros tiempos. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Vamos a ponerlo en pantalla. Dejó de manifiesto el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo que los profetas que se llegasen a levantar en los últimos tiempos, en el caminar de la iglesia a través de las 7 edades de la iglesia, el mensaje de estos profetas o mujeres, porque hay mujeres que tienen el don también de profecía, específicamente e inamoviblemente tiene que ser con este fin: para edificar, para consolar y para exhortar. La pregunta es: ¿para edificar a quién? A aquellos que aman a Dios y están perseverando en llegar a la vida eterna. ¿Para consolar a quién? A aquellos que están sufriendo y pagando un precio por causa de la obra de Cristo. Y a veces están pasando hambre, a veces tienen una prueba económica, a veces su hijo está enfermo, a veces pasa una tragedia en la vida de los hombres y mujeres de Dios. Bueno, el Señor puede ser que atraviese en tu camino un verdadero profeta de Dios y el Espíritu Santo te consuele a través de su profeta. Pero pasa todo medio mundo de quién sabe dónde, políticos y gente de todo, y el profeta empieza a profetizar pura bendición. Y en tercer lugar, para exhortación. ¿Qué es exhortación? Es que el Señor levante un hombre y diga: el Señor, así dice el Señor nuestro Dios,
Apártense del pecado. Busquen la santidad. Tiene tiempo que te has apartado de mí, te has olvidado de mí. Te has ido detrás de las cosas de este. Ese es el Espíritu Santo a través de un profeta. Entonces, queridos hermanos, el Señor llamó exclusivamente a los apóstoles, a los pastores, a los misioneros, a los profetas y a los evangelistas. Efesios 4:11, el ministerio quíntuple. Bueno, los apóstoles, pusieron el fundamento. Fueron irrepetibles. Fue un evento inédito en la historia. Y para los que dicen que el pueblo del Señor fue desechado, pues resulta que Jesús no escogió a ninguna persona del pueblo gentil, sino para dejar claro que el Señor no se ha olvidado de Israel, levantó a 12 apóstoles judíos. Cuando Judas se ahorcó, eran 11, se necesitaba completar el número. Pues Jesús ya no estaba, ya no lo llamó. Bueno, se apareció a él en Damasco y ahí levantó al apóstol número 12, que fue injertado, como fue injertada la iglesia gentil en el olivo que es Israel. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo podemos identificar a un verdadero? Vamos a quitar la imagen que está en pantalla, Isaac, por favor. ¿Cómo podemos identificar a los verdaderos profetas de Dios en este tiempo? Y es importante también que entendamos que los 9 dones del Espíritu Santo no garantizan que la persona sea salva, aunque el don de profecía fuera verdadero. ¿Cómo podemos identificar? En primer lugar, por su doctrina. Si lo que este profeta o supuesto profeta enseña coincide milimétricamente con la palabra del Señor, es un punto a favor. Porque aún así puede haber falsos profetas que pregonan defender la verdad. Pero si queremos identificar de manera más clara a un verdadero hombre de Dios, mujer de Dios, profeta, pastor, etcétera, etcétera, aunque nadie somos perfectos, pero hablando en términos generales, es por su fruto. ¿Cuál es su vida? ¿Cuál es su testimonio? ¿Cuál es su forma de dirigirse en la vida? Pero ¿cómo puedo darme cuenta si esa es la profeta? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre, etcétera. ¿Tiene amor? ¿Tiene misericordia? ¿Tiene bondad? ¿Es humilde? ¿Teme a Dios? Y también encontramos, queridos hermanos, en la palabra del Señor que los profetas de Israel y los profetas en general siempre fueron y han sido y serán mayormente rechazados, perseguidos, calumniados. Jeremías lo amenazaron de muerte, lo encerraron, lo aventaron a un pozo, lo amarraron con unas cadenas, lo golpearon los falsos profetas supuestamente de Dios y el rey no lo quería escuchar. Elías también fue despreciado por el pueblo hasta que el Señor lo honró. José también, exactamente, por sus hermanos. No creían en su palabra. Y el Señor lo llevó a un pueblo gentil y ahí sí el Señor reveló y los gentiles creyeron a la palabra del Señor. Y el más grande de todos los profetas, nuestro Señor Jesucristo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron y no creyeron en sus palabras. Para empezar, un verdadero profeta de Dios, si es que nos encontramos uno por ahí, el Señor es grande, está prometido, no va a andar pregonando que es profeta, ni va a andar diciendo yo digo, yo establezco, yo decreto. Va a ser un hombre, una mujer humilde, lleno del Espíritu Santo, con el fruto del Espíritu Santo, una persona llena de amor, de gozo, de paz, humildad. Y cuando llegue el momento, el Señor va a poner las palabras en su boca y dirá, sí dice el Señor. Y el Espíritu Santo que está en los convertidos va a saber que es palabra de Dios. Porque su palabra va a estar respaldada por su testimonio y por el fruto del Espíritu Santo en su vida. Los apóstoles le dijeron a Jesús, Señor, ¿cómo conoceremos quiénes son tus enviados? Por su fruto los conoceréis. Y es cansado, amados hermanos, escuchar tanta basura en internet. Y se ponen unos supuestos profetas youtubers y se ponen a hacer cálculos geopolíticos y le empiezan a hacer la adivinanza. Y toda la gente que no le gusta leer la Biblia, ¡ay, el profeta de Dios! Claro que van a ser famosos, claro que van a ser poderosos, ricos, porque no hablan la palabra de Dios, sino palabra de hombre.
Libro de Deuteronomio, queridos hermanos. Capítulo 18. Versículo 20. Versículo 20. Deuteronomio 18, 20. Gloria al Señor. Mucha atención porque esto es fundamental, crucial para el conocimiento del pueblo del Señor. El profeta que tuviera la presunción, ¿qué es presunción? Ya sabemos, ¿verdad? La altanería, la arrogancia. Yo, el Señor me... El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, a ver todos juntos, el tal profeta morirá. ¿Cómo la ven? Es palabra de Dios. Yo no escribí esto, fue el Espíritu Santo a través de sus siervos. No es cualquier cosa, amados hermanos. Es muy tentador y muy fácil engañar, perdón, a los tontos. Y pasan tragedias, amados hermanos, porque la gente se entrega por completo, es el ungido de Dios. Y les dan el carro, les dan la esposa, le dan la hija, hasta ellos mismos, para que hagan lo que quieran, los ungidos de Dios. Pero todo aquel que toma el nombre del Señor en vano va a pagar el precio. Y yo he visto personas, Dios bendiga a todo su pueblo, hemos visto personas y hemos visto el testimonio, el hermano Alfredo lo sabe, de aquellos que se atreven a usar el nombre de Dios en vano y cómo tarde o temprano llega el juicio de Dios sobre sus vidas. Porque Dios no es un mentiroso. Y si una persona dice, el Señor me reveló, pero pasó lo contrario, es un asunto entre Dios y su pueblo, es que no creíste. No, Dios no cambia. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no va a dar por inocente a aquel que tome su nombre en vano y por buscar su propio beneficio engaña a los demás. Y mucha gente se va al infierno y pierden sus almas por escuchar a falsos profetas. Y ahí estaba el profeta Samuel exhortando al pueblo, arrepiéntanse, acérquense al Señor y al pueblo. Nosotros queremos un rey que podamos ver, un rey de carne y hueso. El Señor, vamos a darles un rey y vas a ver cómo les va a ir por no confiar en mí. Les dio a Saúl, a la primera de cambio, desobedeció la voz de Dios y el Señor lo desechó como rey. Ni siquiera lo mató, lo desechó como rey. Y el Señor levanta a David, un hombre conforme al corazón de Dios, también se equivocó. Y la lista sigue, amados hermanos. Siempre el Señor, cuando el Señor Jesucristo, Jerusalén, Jerusalén, te he querido reunir como la gallina a sus polluelos, se refería a sus profetas. Jerusalén, que apedreas a los profetas y a los que te son enviados, das muerte. Y cuando Esteban se iba a predicar y a querer darle testimonio de las profecías de los profetas de Israel que confirmaban que Jesús era el Mesías, lo apedrearon los religiosos. Los verdaderos profetas de Dios, queridos hermanos, usted no sabe ni lo que es eso. Fue un camino difícil, complicado, lleno de pruebas, lleno de persecución, difamaciones. Satanás mismo está sobre aquellos que sirven al Señor verdaderamente. En la época moderna, un hombre de Dios de Estados Unidos, que en mi opinión, siendo un hombre cristiano y un descendiente de Israel, yo creo firmemente que fue un profeta de Dios, el hermano William Branham. Fue un hombre que toda su vida fue humilde y nunca tuvo casa propia. Y era un falso profeta, profetizó que vendría la apostasía en las iglesias cristianas, en las denominaciones cristianas. Y llamaba a través de su mensaje al Espíritu Santo al arrepentimiento, a la consolación y a la edificación de la palabra. Y el mensaje más profundo de este varón de Dios fue: vuélvanse a la palabra de Dios. Vuélvanse a la verdad. Esos son los verdaderos profetas, los que nos llevan a la Biblia.
Y los que no nos llevan, pues son doctores en la ley, ¿verdad? Conocen mucho de la Biblia. Pues no, ¿verdad? Decían los fariseos, ¿cómo es posible que este carpintero, quién sabe de dónde sale? Nada bueno sale de Nazaret. ¿Cómo es posible que sepa de la ley si no estudió? Nosotros somos doctores de la ley. No sabían que estaban hablando con el Eterno, el que inspiró la ley, manifestado en carne, profetizando a través de su ungido. Y Jesús no se salvó como lo hicieron, como lo fueron los profetas de Israel, de que su pueblo no lo recibió y lo aceptó. Usted analice, no se deje engañar. Pida al Espíritu Santo el discernimiento de espíritu. Vea la actitud de los supuestos profetas. Si en arrogancia, prepotencia, presunción, vanidad, etcétera, etcétera. Son profetas falsos. Porque también existe la adivinación, que es algo del demonio, ¿eh? Ah, pero es que me dijo y se cumplió, sí. Por su fruto los conoceréis. No te dejes engañar. Pero es que dice cosas bien, me dijo cosas bien hermosas. Tal vez estás en pecado y tal vez lo que necesitabas es que el Señor te llamara al arrepentimiento en tu vida. Ya casi terminamos, Isaac, ¿eh? Vivimos en un tiempo, amados hermanos, en el que necesitamos urgentemente oír la voz de Dios. Y en lugar de estar buscando señales, es que quiero que haga descender fuego del cielo, quiero que sane mi pie, no. Lo más grande que Dios nos dejó, la más grande misericordia que Dios nos dejó es su sagrada palabra, su libro, esta Biblia que tiene en su mano, aquí tiene todo. Por eso Israel se cegó, porque querían señales, querían prodigios, y aunque los tuvieron aún así, desgraciadamente, por el propósito de Dios para poder injertar a la iglesia gentil, se cegaron, Dios los cegó. Es que quiero ver vamos porque hay un profeta, allá hay un apóstol, hay un ungido, y tienes la Biblia y no la abres ni porque se te apareció el chupacabras. No, mi amado hermano, usted puede tener una experiencia poderosa con Dios si usted abre su palabra y la lee con todo su corazón. Si usted medita en su palabra, busca al Espíritu Santo con todo su corazón. Si usted se llena de la santidad y la moral del Señor. Yo, como todo hombre, tengo una lucha en mi mente, en mi alma, soy un ser humano. Y cuando estoy trabajando en un lugar público donde trabajo, y de pronto Satanás me quiere tentar, pasa una dama, etcétera, le digo a Satanás, te recuerdo que mi Dios es santo. Él es santo. Y yo no quiero que Él se vaya de mi lado. Yo, para que Él esté de mi lado, debo tratar de ser santo como Él es santo. Buscadme mientras pueda ser hallado. Todo el mundo cristiano de hoy, sin generalizar, porque ahí está la novia de Cristo, el remanente, descienden con violencia e inmisericordia contra el pueblo de Israel y están llenos de falsos profetas, de falsos apóstoles, cada suerte de dogma y falsa doctrina en sus iglesias. Más preocupados por cuál película va a ver la semana que viene en la cartelera de Cinemex que aprenderse un salmo de la palabra del Señor. Yo respeto, tenemos un libre albedrío sagrado, pero pronto estaremos todos ante la presencia del Señor, porque nadie es eterno, somos seres temporales. Por eso el Señor se tomó la molestia de enviar a su Hijo a morir para decirnos un mensaje peculiar. Oigan, no son eternos, son temporales, pero yo puedo ayudarlos a que sean eternos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo he ido allá a preparar lugar para vosotros. Todo el que persevere hasta el fin será salvado. Es que yo voy a la iglesia. Perseveren en su ley, en sus mitzvah, en sus mandamientos, en sus preceptos.
en llevar una vida apartada del mal, apartada del pecado. Perseverantes, no perfectos, nunca lo vamos a ver, perseverantes. Y el Señor nos ha prometido que Él nos va a librar del día grande del Señor. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, vamos a hacer una oración. Después vamos a terminar este tiempo para dar inicio a la Santa Cena. De igual manera, amados hermanos, los que están por internet, les invitamos a que meditemos en la palabra del Señor. Quien tenga ahí un poquito de vino, algún pan sin levadura, puede participar. No se va a poder transmitir en esta ocasión, pero lo vamos a hacer en espíritu. Usted ore en este momento y hágalo en fe, y el Señor lo mirará con agrado si usted lo hizo de corazón. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, Padre, en la tierra como en el cielo. Padre, te doy gracias, Señor, porque hasta hoy me has permitido hablar en tu nombre, Señor. Líbrame de buscar algo para mí. Ayúdame, Señor, y ayúdanos a los que te servimos de buena voluntad a terminar la carrera, Señor, como dijo tu hijo Pablo, Señor. Te pido con todo el corazón, Señor, que llegue un mensaje a tu pueblo de arrepentimiento, Señor, de una búsqueda sincera de ti, Señor. Ayúdanos a despertar, Señor, en el alma, y destruye todas las ataduras, los pensamientos, los hábitos, los vicios, las cosas que nos tienen lejos de tu presencia, Espíritu Santo. Y ayúdanos a encontrar, Señor, a retomar el camino a la vida eterna, ese camino angosto, precioso, con unas huellas ensangrentadas, Señor. Te encomiendo a tus siervos, a tu pueblo, a tus hijos, los que están aquí, los que están por internet. Guárdanos, Señor, porque somos seres finitos, vulnerables. Ayúdanos, fortalécenos y no nos dejes caer en tentación, no nos dejes caer en mal. Te lo pido con todo el corazón, mi gran Rey, Adonai, Dios del universo, a través del nombre de tu Hijo precioso, nuestro Salvador, nuestro Mesías, Yeshua, Jesús.